Resolveremos este interesante circuito RL utilizando el teorema de Thevenin. Aquí tenemos un circuito que contiene una FEM, un switch que está inicialmente abierto, una resistencia R1, una resistencia R2 y una bobina cuyo coeficiente de autoinducción L nos lo dan. Entonces, lo que nos piden es lo siguiente. Al cerrar la llave, nos piden la corriente que proporciona la fuente, y luego que ha pasado un tiempo muy largo, también nos piden lo mismo, la intensidad que pasa a través de la fuente. Entonces, aquí dice, determinar la intensidad proporcionada por la fuente en los siguientes casos. En el instante inicial tras cerrar el interruptor. Al cerrar el interruptor, estamos considerando que t vale 0 segundos. Y luego, transcurrido un largo tiempo tras cerrar el interruptor, estamos suponiendo que el tiempo es un tiempo muy largo, o sea, un tiempo infinitamente largo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a considerar que la bobina es nuestra carga y vamos a hallar el equivalente de Thevenin entre los terminales A y B, quitando la bobina y colocándola una vez que tengamos el circuito equivalente de todo esto que tenemos aquí. Si quitamos la bobina, el circuito que nos queda es este. Para calcular la resistencia equivalente de Thevenin, sabemos que tenemos que cortocircuitar la fuente de tensión. Si cortocircuitamos la fuente de tensión, vemos que R1 y R2 están interconectadas por un lado y por el otro, por un extremo y por el otro, y por lo tanto están en paralelo, de manera que la resistencia de Thevenin será, como son dos en paralelo, R1 por R2 sobre R1 más R2. Y nuestro voltaje de Thevenin, que será el voltaje entre A y B, viene a ser el voltaje que hay entre los extremos de R2, ya que al no haber ningún elemento en esta línea es una equipotencial, entonces este punto tiene el mismo potencial que A y este punto tiene el mismo potencial que B. Entonces nosotros tendremos una corriente eléctrica, vamos a poner una corriente eléctrica por ahí, y ponemos los signos, más menos, y para calcular el potencial de Thevenin será la diferencia de potencial que hay entre A y B, la cual calcularemos como R2 por I. Y la I, si aplicamos Kirchhoff, nos quedará FEM menos R1 más R2 por I igual a 0. Tanto R1 como R2 están siendo atravesadas por la misma corriente I. De manera que si calculamos la intensidad nos queda menos FEM sobre R1 más R2. En definitiva, el voltaje de Thevenin será igual a R2 por FEM sobre R1 más R2. Ya con estos elementos podemos tener nuestro circuito equivalente de Thevenin entre A y B. El circuito equivalente de Thevenin obtenido es el que se ha dibujado aquí y ahora hemos incorporado la inductancia L. Entonces para poder calcular la corriente, vamos a aplicar la ley de las tensiones de Kirchhoff, teniendo en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, salimos de este punto y recorremos la malla, entonces nos queda voltaje de Thevenin menos R de Thevenin por I menos L por derivada de I con respecto al tiempo igual a 0. En una bobina, cuando tenemos una bobina aparece una FEM autoinducida que sigue la ley de Faraday, Henry, Lenz y la podemos calcular de esta manera. Muy bien, esta ecuación que hemos obtenido es una ecuación diferencial porque aparece la variable y también tenemos la derivada de la variable, la cual podremos resolver por el método de variables separables. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ponemos voltaje de Thevenin menos R de Thevenin por I y del otro lado nos queda L por DI de T. Bien, ahora vamos a separar las variables y vamos a hacer lo siguiente.
ponemos 1 sobre L por dt y de este otro lado nos queda diferencial I sobre Vt menos Rt por I. Bien, para calcular la corriente vamos a tener que integrar a ambos lados del signo de igual, pero antes vamos a hacer unos cambios. ¿Por qué? Porque cuando tengo la variable aquí debajo, yo tengo que intentar que la derivada de lo de abajo me quede aquí arriba. Tendría que tener un 1 aquí arriba, pero aquí tengo RT, para que me quede el resultado de la integral, el logaritmo de lo que está en el denominador. Entonces podemos hacer unos cambios. Los cambios que vamos a hacer son los siguientes. Sacamos de factor común RT y nos queda VT sobre RT menos I. Y ahora vamos a poner un signo de menos delante, con lo cual podemos cambiar los términos que están abajo. Nos queda RT por I menos VT sobre RT. Bien, llegado a este punto, lo que podemos hacer ahora, lo que debemos hacer es integrar de un lado y del otro lado. Los límites de integración de este lado será el tiempo de 0 a t, y para no confundir el límite con la variable, le vamos a poner a la t una t', y aquí a la corriente será entre 0 e i, y por lo tanto vamos a llamarle a esto diferencial de i' para distinguir la variable del valor del límite. Bien, esta integral es muy sencilla. Esta integral me da simplemente t sobre L, y del otro lado me va a quedar menos el 1 sobre RT por el logaritmo de I menos VT sobre RT, que tengo que evaluarlo entre 0 e I. Y aquí sería I'. Poniendo la integral de esta forma, la derivada de I, o sea, la derivada de 1 por I es 1, que es lo que me queda aquí arriba. Por eso me da el logaritmo. Bien, vamos a borrar un poquito esto para poder continuar. Lo que vamos a hacer ahora es transponemos RT el signo de este lado, y entonces sustituyendo la I' por I y luego por 0, nos quedará logaritmo de I menos VT sobre RT menos el logaritmo de menos VT sobre RT. Bien, y por una propiedad de logaritmo de A menos logaritmo de B, el logaritmo de A sobre B. Entonces nos va a quedar menos RT por T sobre L será igual al logaritmo de I menos VT sobre RT dividido menos VT sobre RT. Bien, entonces, si tenemos una cierta cantidad, el logaritmo de esa cierta cantidad es la base del logaritmo, que es e elevado al exponente. Entonces nos va a quedar que e elevado a la menos RT sobre L por T, esto va a ser igual a I menos VT sobre RT dividido menos VT sobre RT. Vamos a intentar despejar la intensidad. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar menos VT sobre RT por E a la menos RT sobre L por T más VT sobre RT, eso será la intensidad. Ahora podemos sacar factor común VT y entonces nos va a quedar lo siguiente. VT sobre RT por 1 menos E a la menos RT sobre L por T. Bien, y por último tenemos que tener en cuenta ahora una cosa. Esta intensidad depende del tiempo, entonces una I de T será función del tiempo. Vamos a sustituir ahora el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin para llegar
a la expresión final de esta intensidad a través de la bobina y nos quedará R2 por FEM sobre R1 más R2. Y como tengo que dividir entre RT y RT vale esto, entonces pongo el inverso. Me queda R1 más R2 sobre R1 por R2 y lo otro continúa como está. Menos C a la menos RT sobre L por T. Simplificamos, simplificamos R2 y finalmente la expresión que nos va a quedar es la siguiente que vamos a escribir ahí arriba. O sea, I de T es igual a FEM sobre R sub 1 por 1 menos C a la menos RT sobre L por T. Y a partir de ahora podemos contestar rápidamente las preguntas. Por ejemplo, pregunta A. En T igual 0 quiero saber qué corriente tengo por acá. Entonces, lo primero que voy a averiguar es en T igual 0 cuánto vale la corriente a través de la bobina. Entonces lo podemos calcular porque simplemente decimos en T igual 0, la I cuando el tiempo vale 0, ¿qué nos quedará? Si el tiempo vale 0, E a la 0 es 1, o E a la menos 0 es 1. 1 menos 1 es 0, por cualquier cosa es 0, es decir que la corriente en la bobina es 0. El hecho de que la corriente en la bobina sea 0 no quiere decir que no tenga corriente en el circuito. Una cosa, esta llave está cerrada, ¿no? Entonces voy a tener una corriente en el circuito en el instante t igual 0 que le vamos a llamar I y que la podremos calcular fácilmente, ¿no? Aplicando Kirchhoff. Entonces esa corriente nos quedará la FEM menos I por R1 más R2 igual a 0 y por lo tanto la corriente me da menos FEM sobre menos R1 más R2 y todo eso, si hacemos las cuentitas bien, nos da 0,05 amperes, que es el resultado que está ahí arriba. Entonces, tengamos en cuenta una cosa, nos pide la corriente que suministra la fuente. La corriente que suministra la fuente es esta que acabamos de calcular, porque en T igual 0 no hay corriente por la bobina, solo tenemos corriente por aquí. Bueno, ¿qué pasará luego de un tiempo muy largo? O sea, vamos a ver qué es lo que está pasando. Tengo que averiguar qué sucede con la bobina. Entonces simplemente en la ecuación sustituimos T por infinito y entonces vamos a ver cómo nos queda la intensidad cuando ese tiempo tiende a infinito. E a la menos infinito es 0. Por lo tanto, 1 menos 0 es 1, por esto me queda FEM sobre R1. Entonces la intensidad es FEM sobre R1, que me da 10 voltios sobre 100 ohmios, y eso me da el resultado que está ahí, que es 0,1 amperes. Entonces, tengamos en cuenta una cosa. Si observamos el circuito, ¿no? Si dividimos la FEM entre R1, parece que R2 no interviene para nada. Y efectivamente, R2 no interviene, porque cuando el tiempo es largo y ya estamos en régimen constante del circuito, en régimen, esta bobina, que es un alambre sin resistencia, es un cortocircuito. Entonces, la corriente que llega al nudo no va a venir por R2, porque si encuentra un cortocircuito que tiene resistencia 0, la corriente se prefiere venir por aquí que ir por aquí. Eso se puede demostrar, ya lo hemos demostrado. Entonces, efectivamente, para un tiempo largo, la bobina se comporta como un cortocircuito. Y entonces la corriente será esta que estamos marcando aquí, y donde solo interviene R sub 1. Para responder a la parte C, primero vamos a analizar esta función que hemos obtenido para la corriente a través de la bobina. He representado esta función en esta grafiquita, donde nosotros vemos que si el tiempo vale 0, habíamos dicho que la intensidad de la corriente vale 0. Y luego, cuando el tiempo tiende a infinito,
la corriente tiende a este valor, a un valor máximo de FEM sobre R1, por eso le llamo I sub 0. Vamos a ampliar un poco para poder verlo esto. Ahí. Bien. Entonces, teóricamente, luego de 5 tau, la corriente podemos decir que llega a este valor, a los efectos prácticos me refiero, porque teóricamente, claro, nunca va a alcanzar este valor, ya que la curva se acerca asintóticamente a esta tangente horizontal, a esta asíntota horizontal. Tau es un valor de tiempo, se llama constante de tiempo, para el cual la intensidad de la corriente es un 63% del valor máximo al cual tiende la corriente. Entonces, esta información nos va a permitir calcular la constante de tiempo tau y saber de qué depende. Otra cosa pero muy importante, que lo dijimos al principio, la FEM autoinducida, que sigue la ley de Faraday-Lenz, establece lo siguiente, que tendremos una FEM, es decir, una diferencia de potencial en la bobina, siempre que haya un cambio de la corriente con el tiempo, es decir, que exista la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces, si vemos en la gráfica, trazamos la tangente a la curva en t igual 0, y esta tangente es una tangente inclinada, el valor de esta pendiente es esto, es la derivada, concepto, interpretación geométrica de la derivada. La derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto considerado. Por tanto, el hecho, este es muy importante, la corriente, la intensidad es 0, sí, pero como existe la derivada y la intensidad está aumentando, en ese momento, en t igual 0, la intensidad es 0 por la corriente, por la bobina, pero hay una FEM, hay una diferencia de potencial. Eso es muy importante. Bien, entonces vamos a calcular ahora la constante de tiempo, para lo cual lo único que tenemos que hacer es sustituir aquí por el valor 0,63 de I sub 0, y a este cociente FEM sobre R1 le denominamos I sub 0 y nos queda por 1 menos C a la menos R sobre L por T. R de Thevenin, habíamos dicho. Bien, simplificamos I sub 0 y entonces ahora hacemos lo siguiente. Transponemos al primer miembro, E a la menos RT sobre L por T me va a quedar igual a 1 más, menos 1 menos 0,63. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora aplicamos logaritmo neperiano de un lado y logaritmo neperiano del otro lado. El resultado de este logaritmo neperiano es menos 1. Y de este lado, aplicando una propiedad del logaritmo que dice que el logaritmo de e elevado a un exponente es el exponente, que es menos r de Thevenin sobre L por T por logaritmo de e igual a menos 1. El logaritmo de e vale 1. Por tanto, puedo multiplicar por menos 1 ambos miembros de la igualdad y entonces podemos despejar el tiempo que me va a quedar L sobre R de Thevenin. Y esto es para nosotros la constante de tiempo tau. Tau siempre será el coeficiente de autoinducción dividido la resistencia a través de la cual le llega la corriente a la bobina. Y esto solo lo tenemos claro cuando hacemos el circuito de Thevenin. Porque aquí, ¿qué vamos a poner? ¿R1? No. ¿R2? Tampoco. No podemos poner ni R1 ni R2. Por eso tenemos que hacer este equivalente de Thevenin para tener bien claro cuál es el valor de la resistencia a través de la cual le llega la corriente a la bobina. Muy bien, entonces podemos calcular la constante de tiempo, tau, que será L, que vale 10 milihenry, o sea, 10 por 10 a la menos 3 henry, dividido la resistencia de Thevenin, que la podemos hacer aquí arriba. Como R1 y R2 son iguales, puedo poner R1 al cuadrado
y R1 más R2 puedo poner 2 por R1, simplifico y me queda esto 50 ohmios. Vale, 50 ohmios. Entonces hacemos la cuentita y nos vamos a llevar una sorpresita. 10 por 10 a la menos 3 dividido 50. Eso me está dando 2 por 10 a la menos 4, que sería 0,2 por 10 a la menos 3 segundos, o sea, 0,2 milisegundos. Por tanto, este resultado aquí está mal. ¿De acuerdo? Bien, ahora nos quedaría hacer la parte D, que es sumamente sencilla, es sustituir el tiempo por el valor que nos dan aquí, 0,1 milisegundos, y calcular la corriente. Bien, entonces, vamos a borrar todo esto rápidamente. Y vamos a hacer una modificación de la ecuación. Tenemos que tau es L sobre R de Thevenin. Y eso nos dio 0,2 milisegundos. Aquí vemos que tenemos el inverso de tau aquí arriba. Por lo tanto, yo puedo sustituir esto y poner T sobre tau, ¿no? Porque el inverso de esto es tau. Por tanto, esta ecuación me va a quedar que I de T es igual a FEM sobre R1 por 1 menos E a la menos T sobre tau. Por tanto, ahora para calcular el valor que nos piden, la FEM 10 volt, R1 100 ohmios por 1 menos E a la menos 0,1 milisegundos dividido tau, que nos dio 0,2 milisegundos. No hace falta convertir a segundo porque milisegundo entre milisegundo nos da 1 y esta cuenta efectivamente nos da 39,3 miliamperes, por lo cual asumimos que cuando usaron el valor de tau usaron el correcto y se equivocaron al poner el resultado aquí. Bueno, este ejercicio ha sido muy completo, espero que se haya entendido, me pueden dejar los comentarios y también quiero agradecer a todos aquellos que se suscriben al canal, con lo cual indican que valoran mi trabajo y por lo tanto serán personas que cuando trabajen, si no lo están haciendo ya, van a exigir que se les valore su trabajo. Así que es muy importante suscribirse al canal para estimularme a mí a seguir haciendo vídeos, que el canal crezca y que llegue a más personas, porque la finalidad es lo que digo siempre, revertir los nefastos resultados de los exámenes de física en la universidad. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, dale ahí un like, no te cuesta nada, ¿no? Si te ha gustado. Y si no te ha gustado, dale like también. Bueno, muchas gracias.